Bueno, chicos, necesitamos tres voluntarios, por favor. Tengo en orden a Betico, a Johnny y no sé si Cami tiene Biblia a la mano o el hermano Joseph. Ok, hermano Joseph. Entonces, empecemos por Betico. Betico y Johnny, ¿tienen Biblia a la mano? Sí, señor. Bueno, estamos en Levítico 16 para Shad a Harimot. Entonces, leemos de 10 versículos en 10 versículos y el hermano Joseph lee del 20 hasta terminar el capítulo. ¿Listo? Inicio, Cris. Sí, Betico, por favor. Bueno, con la bondad de Adonai. Dice, capítulo 16. Habló Adonai a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Adonai. Y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, a tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, para que esté sobre el arca y para que no muera, pues yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto, un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ciñerá el cinto de lino, con la mitad de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer un becerro de la expiación y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Adonai y otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Adonai y ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él y él enviarlo al desierto para Azazel. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Adonai, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonai, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de su rebelión y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Adonai, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ese era el mío, el 20. Vuelvo y lo leo. El del 20 al 34, ¿cierto? Listo. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar hará aproximar el macho cabrío vivo. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel.
así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Después entrará Aarón a la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo en agua en un lugar santo y se vestirá sus vestidos. Saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo. Y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Respecto a quien condujo el macho cabrío como Azazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se ha introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego, su cuero, su carne y su estiércol. Quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Esto será por estatuto perpetuo en el 7º mes, en el 10º día del mes. Humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Y si el nativo como el extranjero, y así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser el sacerdote en el lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel, a causa de todos sus pecados. Y él hizo como Adonai había ordenado a Moshe. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar por el principio. Leyó, Betico, los primeros 10 versículos. ¿Qué le Sí, llama la atención particularmente de ahí? Cris, fíjate que te confieso algo. Siempre he tratado de mirar esta historia y siempre he querido aprender bien acerca de los dos cabritos y el significado que tiene. Y hasta el día de hoy no he encontrado una claridad con este mandato que era para el sacerdocio. No lo he entendido y gracias a Dios que estoy aquí en el grupo para que el Señor, por medio de su rueda, me dé claridad por fin de esto que acabé de leer. Pero, bueno, yo recuerdo haberlo estudiado. Sinceramente, no recuerdo el detalle, pero tiene un sentido. O sea, estaba precisamente recordando ahorita Colosenses 2:17, porque de hecho, Pili, me estaba acordando de ti por lo que, como estudiamos la parashá pasada. ¿Te acuerdas que hablábamos con Andrés todo el tema de lo importante o de que todo esto, o sea, todo este nivel de detalle, toda esta minucia, uno, o sea, lo primero que piensa es, bueno, eso es lo que se hacía allá, pero eso tiene un nivel importante de relevancia. Y me acuerdo lo que dice Colosenses 2:17. Dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. O sea, todo esto es una representación de algo. O sea, Dios no ha hecho todo su plan redentor, no ha dejado todo escrito, no fue tan minucioso porque
el nivel de detalle es tremendo, o sea, todo es milimétrico. Desde el principio dice que no entren todo el tiempo al santuario detrás del velo. Cualquiera diría, pero ¿para qué? Y miren que es para cuidar la vida, para que no muera. O sea, si la presencia de Dios está ahí, o sea, una persona no puede sostenerse en la presencia de Dios de cualquier manera. Y Dios establece, mire, es que es para su bien. O sea, la presencia de Dios va a seguir siendo la presencia de Dios, entre o no entre, pero el que se afecta es la persona. Entonces, lo primero, antes de que empecemos a tocar ese tema, Betico, es que, o sea, es lo que yo pensé. Yo decía, bueno, ¿qué nivel de detalle? O sea, esto ¿qué nos enseña? ¿Esto qué nos está enseñando? Eriquiña, sigue, por favor. sea, mira que, por ejemplo, cuando se habla de la fiesta justo al acabar Shavuot, Sukkot, hace referencia de que en ese día sí habitaremos con él. O sea, estaremos transformados a la presencia de él. O sea, hasta en ese momento es cuando podemos estar en plena presencia con él y lo veremos tal como es él. O sea, en ese momento no era posible, por eso no podían estar detrás del velo en directa presencia con él. Entonces, no era posible. Por eso pasaba eso y por eso mandó a poner ese cerco. Porque el que se acercara obviamente no va a estar a la altura, por así decirlo, de la santidad para poder estar en la misma presencia que ahora. Y no ninguno de nosotros lo va a poder estar, sino hasta el momento que seamos realmente transformados para verlo como realmente. Si no, va a pasar eso. Bueno, hay Ok. varias cosas ahí, ¿no? O sea, esto que acabamos de leer, menos mal leímos todo el capítulo. Si se dieron cuenta, ¿cuándo sucedía esto? Dice ahí al En- final que es para Yom Kippurín. Amén. Única, o sea, todo esto que Eso leímos no es de del todos los días, sí. No, es de Yom Kippurín. un día Y Yom especial. Kippurín es el perdón del pueblo, no de cada uno, Ujú. como toda la comunidad de Israel. Israel, no los judíos, el que pertenece a Israel. Usted, yo y todo hermano que crea en Yehoshua somos de Israel. Entonces, primero ese es el contexto. Solo pasaba en Yom Kippurín lo de Azazel. ¿Quién era Azazel? El cabrito, el macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre. ¿Sí? Ese era Azazel. O sea, no era el que quedaba, sino era el que se iba mandaban por el desierto y lo mandaban y lo despeñaban y porque no regresaba. Entonces es un símbolo típico en la solución del problema del pecado como pueblo. ¿Mm? Entonces pensemos en Yehoshua. Él perdonó individual y como pueblo. Él fue llevado afuera. Él no fue colgado dentro de la ciudad, él fue colgado afuera. Él llevó con su sangre todos los pecados. Entonces, él reemplazó ese sacrificio que se hacía en Yom Kippurín. No por eso vamos a dejar de hacer Yom Kippurín, ¿no? Pero ese sacrificio de Azazel solamente se hacía en Yom Kippurín. El cabrito que se mandaba allá al desierto es el que se llama Azazel, el que llevaba el pecado. Es un símbolo típico de que llevaba el pecado, los problemas del pecado como nación, como pueblo, porque el pueblo era el beneficiario de eso. Amén. El pueblo era el beneficiario de eso. Entonces, eso es Azazel. Y lo trasladamos O a sea Yeshua. que, de hecho, eso me acuerda a una parte en donde a Yeshua lo querían despeñar, ¿no? ¿Te acuerdas? Y él se escapó, se escabulló. O Sí. sea, porque normalmente la explicación, digamos, del mundo judío, que recuerdo, es que el cordero sacrificado Era vendría a macho, ser el mes, era macho vendría a ser, cabrío, ¿no? Azazel era macho cabrío. Entonces, por pónganle eso no, atención. pero no hablo de Azazel, hablo del que se Ah, quedaba. Era la representación de Mashiach. Y uno también escuchó que el de Azazel, el que salía, era Satanás, a Satán. no, El el que malo. Pero, llevaba el pecado. correcto, pero como tú le estás explicando, Es y más creo claro. que, claro, tiene sentido de pensar que a quien estaba representando a Azazel,
Lo que pasa es que ese nombre suena, o sea, no sé por qué lo asocian Suena- siempre, Lo siempre lo que asocian. significa es macho cabrío, Azazel es macho cabrío. Punto, Sí, no hay más. pero lo relacionan, no sé por qué, pero tiene ¿A más malo? sentido a lo que tú, sí, a lo que tú Amén. explicas. Amén. No, no sé por qué, pero ¿Queda claro, Betico, o hay algo más? Martica, la verdad, así fue casi, no, maravilloso, maravilloso. Bendito sea Dios. No lo Eh, hay, entendí. hay algo, hay un poquito más, Martica, tú que tienes por allí el interlineal, yo también lo he estado utilizando. Y la palabra azazel son dos vocablos. AZ, que es as, que es cabra, ¿Mm? obviamente macho, aunque suena para nosotros femenino cabra, debería de ser cabro, ok, pero bueno, es Pero macho, es el macho cabrío, ok, no es la cabra, sino el macho cabrío. ok, es el macho de la cabra, listo. Ujú. Pero más que macho cabrío, la palabra azazel significa la cabra que es alejada, enviada al desierto, despedida, ok. Después con un La que tiempo, llevaba el pecado, eso, ella portaba cargaba con el pecado del pueblo. simbólicamente, y esto apunta a Isaías Sí, automáticamente en el total. sacrificio, precisamente. Ujú, Llevó nuestros pecados. ujú. De alguna manera, eh, cuentan algunos estudios bíblicos y estas cosas que uno a veces busca por aquí, que la idea de tirarlo por el despeñadero fue luego, porque era tanto el misticismo, tanto el temor que esa cabra llevaba al pecado, Que era regresara. tan literal, no, es que ahí está el problema, que regresó, según literaturas, ¿no? No lo dice Ah, el Torá. entonces no Pero cargó con el pecado, no se llevó el pecado, sino el pecado regresó. eso es lo que veían ellos. Entonces, Ah, ¿qué optaron? Optaron por tirarlo al despeñadero, que eran piedras escarpadas, tenían filos, y su muerte era trágica. O sea, ya había una seguridad de que ese pecado no entraría nuevamente. nuevamente, Que no claro. devolviera. Aunque ustedes y yo, perdón, ¿yo decía algo, Beto? No, que su merced era recordando que que no se devolviera. Ok, ellos optaron por eso y lo vieron fácil. Bueno, muerto el cabro, no, la cabra no va a regresar, ¿verdad? Pero esta muerte fue bastante violenta, es bastante de donde decían que la lanzaban, eh, quedaba totalmente destrozada. Entonces eso lo que hizo fue para nosotros que identificamos a Yehoshua como nuestro Señor y Salvador y que en la cruz, incluso antes, cuando fue castigado, lacerado, su cuerpo fue, dice Isaías literalmente, su hermosura no fue más. O sea, acabó totalmente con su rostro, su piel. Bueno, hay estudios que dicen que se le veían los músculos. Entonces, de esta manera, esta cabra apuntaba aún más a nuestro Mashiach. hermano, y no solamente eso, sino que aquí veo las cosas con un poco con los ojos de Eriquina, y yo la verdad que pienso en el animalito yéndose por el, cayendo por la montaña y le da a uno, la verdad le da a uno tristeza. Y volvemos al tema de siempre, miren, eh, uno dice, bueno, pero ¿por qué ese animal? ¿Por qué esto? Eh, Más allá, yo creo que la principal enseñanza de esto es que lo de siempre, el pecado trae muerte. Entonces uno dice, no, pero es que este pecado es pequeñito. No, pero es que este pecado, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes, nosotros tenemos que ser conscientes, a pesar de que hoy no hagamos el sacrificio y a pesar de que a Yeshua no lo vimos con nuestros ojos siendo sacrificado, pero el quedar esto como registro precisamente nos tiene que causar la misma acción en la cabeza, o sea, más allá de decir, es que hacían esto y tiraban el animal. O sea, es como cruel pasar por aquí y no, la verdad, darle guayabo a uno. O sea, darle guayabo por el animal, darle a uno tristeza cuando lee la crucifixión de Mashiach. Entonces, o sea, tenemos que saber o ser conscientes que hoy, en la condición que estemos, yo siempre lo he dicho, que estamos en la circunstancia que sea en la vida. Bueno, Adonai nos está permitiendo mucho más de lo que mereceríamos. Si nos está yendo, si estamos, mejor dicho,
en agonía, bueno, merecíamos peor, porque merecíamos la muerte. Ya con que no estemos muertos, ya es mucho. Entonces, o sea, no se puede perder de vista el ejercicio de saber que el pecado conduce a muerte. O sea, no podemos perder de vista que tenemos que, lo mínimo, que es lo que siempre decimos, que Adonai nos extendió la salvación, lo mínimo es obediencia. O sea, es lo mínimo como podemos responder. Se nos ha dado mucho. Entonces, o sea, no perdamos de vista eso porque sinceramente a mí me da, o sea, yo veo esto de los animalitos y me da, sí, le da a uno tristeza. Sony, Bueno, yo sí tengo un par de dudas, la verdad. de su sección, Sí, ok. entonces la pregunta es para todos, pero especialmente a Betico que dijo que ya la tiene clara y que mejor dicho, especialmente a Betico. Entonces, me voy a extender en la pregunta es básica, no le encuentro, ciertamente tiene que haber un inconveniente o en la traducción o en algo porque el hilo conductor de la historia o no es lineal o hay algo mal traducido porque no, para mí no tiene sentido y se lo voy a describir por qué. Lo que pasa es que la terminología de todo este texto, uno como que la lee y uno se pierde en la lectura, pero si uno ya la detalla entonces para mí hay cosas que no concuerdan. Entonces, les voy a ir contando y les voy a ir haciendo la reseña para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Entonces, desde el versículo 10 empieza a hablar de los dos animales, ¿no? Que uno, como dice Martica, uno es macho cabrío y el otro es becerro. Entonces, en el versículo 10 dice lo siguiente. No. Los dos son machos de cabra. Sí, En el 5 dice, tomará dos no, machos de la Ártica, cabra. o sea, mientras no se ha echado la suerte, a ambos se le llaman macho cabríos, pero ya Ajá. Por cuando eso, se echa suerte, de ahí en adelante uno es becerro y el otro es macho cabrío. No, no, son machos cabríos. no, ahí sí tiene algo la traducción, porque Entonces, si tienes becerro, está mal traducido. sí, Ya otra cosa en el 11 dice, luego Aarón ofrecerá el becerro que sea suyo. O sea, había ajá, uno la por él, por su por su familia casa, y por el pueblo, eso. Johnny, por los levitas y por el pueblo. Eso era otra ofrenda, otro holocausto. Ajá. Pero los que se ofrecían por todo, uno eran dos machos cabríos, el que se mandaba y luego el que quedaba también como Ajá. ofrecimiento perdón, Para Adonai y para Sacel, eran dos cabras. Ajá, ajá. dice, Por eso, dice, ustedes en total, ¿cuántos animales eran? Chris, ¿De mira, cuántos animales estamos Johnny, hablando mira, acá? Johnny, Cuatro, mira, cinco. Johnny, mire, dice en el capítulo 16, versículo 7, dice, después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de la reunión. Ahí estamos hablando de dos. Y luego dice, luego echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos sobre los que ha tomado, una suerte para Adonai y otro para Sacel. Está hablando de dos solamente. Sí. Luego en el 11 sí dice, ofrecerá el becerro, porque era, había expiación, reconciliación, perdón, o sea, Por eso, habían Martica, varias pero ese cosas becerro y no varios es ninguno de los holocaustos. dos. Es como Es un traducción. becerro aparte, es un tercer becerro. Yo creo que es No, como... es que un No, becerro becerro es es de otro animal, res, Sony. cabrío es de cabra. Ujú. Listo, Tiene que ok, ser la traducción. ok, entonces, bueno, pero eso se pone más interesante entonces lo que voy a decir, si eso es así. O sea, más interesante. Hágale. A Mejor ver, dicho, queda ese sancocho, pero rico. Entonces, listo. Empezamos en el 10 y el 11. Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Adonai para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Listo. Luego el 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Listo. Ahora, cuando vamos al 14, de ahí en adelante habla de ese becerro, y en el 14 dice,
tomarás, ya lo mató, dice, tomarás luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿De cuál sangre? La del becerro, que está hablando en el 11. Ahora, en el 15, luego dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Es decir, que ahí ese macho cabrío es el macho cabrío El que segundo, en el que el de moría, sí. Adonai. el de Adonai. Ajá. Ok, ok, entonces, ok, listo. Entonces, pero en este no le hace la especificación de rociar 7 veces con la sangre. Es decir, el becerro que mató para sí, para su expiación, la de su casa y la del pueblo, la especificación era sobre el propiciatorio rociar 7 veces con el dedo. En este no, listo. Ahí va el hilo. Seguimos. Luego, en el 18, dice, y saldrá al altar que está delante de Adonai y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y De la los dos. pondrá sobre los cuernos, o sea, Ya mezcla de la los dos, sangre de los dos animales, sí. Sí. es decir, del becerro para sí mismo y del macho cabrío Para para el Adonai. pueblo. Ajá. Amén. Perdón, Johnny. Y, Perdón, dímelo. Johnny. Está hablando el hermano Joseph y Martica acerca sobre que el macho cabrío que se era ofreció a Sacel. Si nosotros vemos lo que pasó con Mashiach, fue que también cuando él murió, la sangre de él cayó sobre el propiciatorio, lo que se habla. Entonces sería como muy lógico lo que ahorita se está hablando, que era necesario que cayera sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines. Bueno, Betico, Eh, en el primer siglo no estaba el Aarón, entonces si no estaba el Aarón, no estaba el propiciatorio, la tapa. Sí, en el primer siglo ya, en el primer templo ya no existía el Aarón Hakodesh, donde está, y el propiciatorio era la tapa donde estaban los el querubines. sello. Eso. Entonces, eso ya no estaba ahí, o sea, eso puede ser un cuento, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, Sí, la sangre de Yehoshua fue derramada, que eso es lo importante, el sacrificio no solamente en la sangre, sino el cuerpo, porque el corbán es el cuerpo y exacto. para que haya sacrificio de ese cuerpo tiene que haber derramamiento de sangre, porque esa es la señal visible de que hubo un sacrificio, la sangre. Por eso se asperjaba con los dedos sobre los cuernos del altar, sobre unas cosas que había ahí en los cuernos del altar. Bueno, yo levanté la mano, pero ya como me dieron una pausa con silencio, me gustó para entrar de una. Amado, lo que comenta Betico, ¿cierto? Fue el que comentó lo de la sangre de Mashiach en el... Sí. Ok. En ese tiempo, como dice Martica claramente, no estaba el Aarón Kodesh, no estaba, no había propiciatorio, no había nada. Lo que comenta él, lo vi yo de Michael Root, que precisamente donde fue derramada la sangre, se habla incluso que ese lugar fue también donde fue sacrificado Isaac. Hay tantas cosas que quieren de pronto alinear con eso. De pronto no tiene nada que ver. Pero esta sangre, supuestamente Michael Root, pueden buscar el video, está bastante interesante, pero no se alinea con la Torá. Porque realmente lo que hace la reconciliación de nosotros con nuestro Padre es el corbán, el cuerpo. Recuerden que la sangre, el mismo Cohen tomaba una porción y asperjaba, echaba hacia el propiciatorio como en señal hacia el oriente. Esto es Mikeden, esto es otra cosa que simboliza lo que ha de venir. Pero es importante porque él llevaba la sangre y en los 4 cuernos o rayos de luz que tenía el sacrificio, el Cohen, el Aarón Kodesh, esto lo que hacía era dar fe o de presencia de que alguien murió, o una víctima. Señal, sí. Una señal, exactamente. Entonces, esto solamente es como propaganda, amado. Esto es propaganda de Michael Root.
tanto así que ya cambió el nombre por Jehová, porque sí que es el nombre, pero bueno, ese sería otro Yo tema. digo que ese video es viejo, porque yo me acuerdo Sí, que sí, yo lo vi en 2012. claro. Sí, Y al final del día, sí, yo me acuerdo que inclusive decía que había una canaleta que comunicaba Ajá, directamente y que el arca estaba subterráneo, que en el sí. tiempo de Salomón lo había escondido para que Eh, los enemigos no se lo llevaran, etcétera. Mire, al final del día, pues ese nivel de detalle en realidad no nos va a cambiar absolutamente nada. O sea, lo importante es reconocer el sacrificio de Yehoshua, que hubo sangre, es decir, que hubo expiación y ya, ese nivel de detalle, no, sino o sea, que, perdón que los interrumpa, no, sino que pues era que como dice que y está escrito que el Señor hizo todo lo que se hacía con el Cordero, o sea, fue presentado como sin mancha, sin pecado delante de todo el pueblo, hasta Pilatos cuando lo vio dijo, en este hombre no veo ningún error, ninguna mancha, o sea, como pasó todo el proceso que pasaba el Cordero, cuando yo escuché, no escuché a Michael Root, fue a este hombre que era historiador, sí, se me- el judío argentino. Josefo, no, sí. no, espera un momento y le Mario pregunto. Sabán. No, Mario Sabán no cree en Mashiach. No puede ser él. No, no creen así, así. Bueno, además, pero también hay que tener presente que, Ron les Wire, digo, Ron Wire, ¿cómo? Ron Wire. No sé quién es. Yo lo Mira, conozco. entonces, perdón, entonces yo vi un video pues donde pues él aclara y dice que él encontró la sangre sobre el propiciatorio y ellos la llevaron a un local, Ya sé cuál es. entonces pues me pareció como muy bonito, pero es verdad, o sea, no hay una base que uno diga No, sí, es verdad, sino que me pareció que como que yo vi que la secuencia, todo lo que pasó con el Cordero, que se hacía cuando estaba el templo, el Señor lo cumplió total, sí, no lo cumplió y hasta llegué a pensar, y sí, llega uno a volar la imaginación también. sí. Fuera muy Sí, posible que cuando hubo el terremoto, pues lo que dijo, lo que decía el video, que bajó un chorrito de sangre que cayó sobre el Betico, y propiciatorio. al final, mira, y al final ese tipo de cosas, yo con ese tipo de temas, porque yo más o menos recuerdo esa explicación de Michael Root, Sí, yo digo, bueno, si la persona dice, no, es que yo estoy convencido que tembló y cayó allá una gota en el propiciatorio que estaba escondida, yo digo, ok, si sí, usted lo ve así, yo lo veo inviable, pero no significa que, o sea, no podemos pretender que porque nosotros estudiamos con este maestro y el otro estudia con otro maestro, entonces que con quien nosotros estudiamos está perfecto y lo sabe todo, o que nosotros estamos perfectos y lo sabemos todo. En no, y ese él, tipo de cosas, o sea, a mí me gusta estudiarlo y decir, mire, hipótesis una, escuché este estudio que explica esto, interesante. Hipótesis dos, yo lo veo de esta manera. Hipótesis tres, allá el hermano Joseph lo ve de esta manera. Y cada sí, uno, yo me inclino más por pensar esto. Ya, sí, eso claro, no nos va a hacer madrugar más temprano, no nos va a hacer sí, más claro. juiciosos, no nos va a hacer más pacientes, no nos va a hacer mejores en términos de santidad. No, y es Entonces, bueno, o perdón que te sea, interrumpa, es por eso que son buenos estas reuniones así, porque si uno tiene algo, una duda, de pronto uno, por ejemplo, hay personas que piensan cosas y al momento de hacer esto, uno puede expresarla. Es que imagínate que dice que hasta Pedro y Juan tenían sus discusiones después que haya venido, después que el Señor estuvo acá, tuvieron sus diferencias. Y pasaron por todo el evangelio y pasaron, claro, y caminaron con Yeshua y sí, entonces, claro, eso, y eso es verdad, o sea, ven, eh, está bien, está válido. Betico, entender. tienes como un ventilador ahí o algo que a veces se te escucha un viento. No, 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 señor. Antes de pronto son el micrófono, pero bueno, no pasa nada, ahí te escuchamos bien, solo que cuando no vayas a hablar, le pones mute, por favor. ¿Listo? Y Este, Johnny, entonces, Johnny, más claro Bueno, imposible. no, pero si no me dejaron terminar. sí, él no ha terminado. hágale, termine. No, básicamente la última parte, a ver, ya pensando en que eran tres animales,
ya tiene sentido. Es que cuando pensaba que eran solo dos, el hilo conductor no era coherente. Y la parte Ok. final era los versículos 18 en adelante. Dice, y saldrá al altar que está delante de Adonai y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, cuando él tomaba de la sangre y la rociaba y se rociaba él, de los dos animales, yo decía, pero ¿cuáles dos animales si uno de los dos se fue para el desierto? Claro, Ah, porque estamos ok. hablando de tres animales y hasta ahora Cuatro, caigo en cuenta que eran cuatro. cuatro. En el verso 3 del capítulo 16 menciona un becerro para la ofrenda por el pecado, ese es Hasham, y una ofrenda para holocausto de un carnero, ese es Olá. Ok, sino que en este pedazo que yo leí se refiere a esos tres, o no sé si Ajá. ya estaba la sangre del cuarto tal Es vez, que, pero Johnny, cuando se hace Yom Kippurín, el sacerdote debía ofrecer por él, por su casa y los sacerdotes, segundo, y tercero, por el pueblo. O sea, eran tres sí. sacrificios que debía hacer. Ah, ok. Claro, entonces, como yo no tenía eso presente cuando leía el versículo 20, que dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y yo decía, pero ¿cuál vivo? Si ya mató a Ya todos, se fue. ya mató a todos, y hay un montón de sangre, ¿cómo así que Ok. hay uno vivo? Claro, Mire, el y que eso tenía también el que explica, tiene que ir al desierto. eso explica otra cosa también, ¿no? Que inclusive Aarón, siendo sumo sacerdote, es decir, el rango más alto espiritualmente hablando en el santuario, tenía que dar un sacrificio por sí mismo. Ajá. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, el caso de Yeshua, pues claramente, o sea, él no tenía mancha, él era perfecto. Él no tuvo que dar sacrificio por sí mismo. Él fue el sacrificio del pueblo, de los demás, Ujú. pero no de De sí todos los mismo. demás, sí. Entonces, esto es importante también. Bueno, y para terminar acá, hermano, No, terminar no, porque yo les tengo una pregunta que todavía la Ay, tengo ay, ahí. bajo la manga, ¿no? Para terminar, ¿qué, Cristian? El capítulo. hermano Joseph, pero entonces la pregunta al final del Bueno, capítulo, Martica. Hermano Joseph, ¿qué le llama la atención de su porción? A ver, parte de la porción que me tocó tiene que ver con que él tenía que hacer una expiación por él primero, una por el grupo sacerdotal ujú, y el resto por el pueblo. ¿Ok? ¿Qué me llama la atención? Vámonos a lo físico. Había una situación que se presentaba y se colocaba sus manos sobre estos animales, o por lo menos el que se iba, Azazel, el que se ujú. iba a ir. Correcto. El otro, obviamente, pues iba para muerte, ya se habían echado suertes. Esta suerte no es como la lotería que conocemos nosotros. Esto hablaban ahí, unos hablan del Urín y Tumín, otros hablan de dos tablas diferentes, una a la derecha y una a la izquierda, pero cada una dirigida por el Eterno para ver cuál era. No había manera personal de escoger estas cabras. Para decir, bueno, te tocó morirte a ti zumbarte por el despeñadero. Nada, no había una opción humana de escoger. Ahí estaba directamente Dios en medio de ellos para decirles cuál era cuál. Entonces, les comentaba que los pecados simbólicamente eran transferidos a este animal y se cuentan por escritos también por allí, llamámoslos apócrifos, así como para identificarlos, de que estas cabras algunas veces regresaba y como portaba los pecados, nadie quería acercársele, incluso el que la llevaba se hacía tamé, ¿cierto? Ahí dice que debía después lavar sus vestiduras y entrar al campamento. De pronto no decía directamente al Ohel Moed, no podía entrar al lugar a servir como sacerdote hasta el siguiente día, que tenía que lavar sus vestiduras. Hermano, y una Entonces, pregunta con respecto a eso que menciona, así como para ponerlo a nivel práctico. O sea que cuando el tema de la imposición de manos entre creyentes, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, esta es una práctica bastante cristiana porque la tomamos incluso de Ra Shaul, cuando dice a su discípulo amado, que le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Incluso se hacen menciones de que se colocaba la mano sobre los enfermos y sanarían. Esto tendría que ver, para mí, que nosotros como canales utilizados por el Eterno, podemos traer o servir de eso, de canal, para que esta persona sea sana o no sea sana. Es decir, colocar sus manos allí. Esta es una práctica que yo la creo porque yo pues o he sido, de alguna manera, creo que les he contado algo al respecto. He tenido la oportunidad de orar por personas y han sido sanas. Obviamente, el Eterno es el que ha hecho su trabajo. Yo simplemente hago el mío. Y que esta persona también debe creer, porque es importante, si esta persona no cree, yo creo que no funciona. O sea, Creería. pero yo lo digo, a ver, va a ser como muy minucioso para Okay. entenderlo. O sea, hay una diferencia entre yo orar por alguien imponiendo manos versus sin imponer manos. ¿Por qué? Pues ¿Por qué lo primera de pregunto? Timoteo 5:22 dice que no se impongan las manos con ligereza. Ok. O sea, sí se debe hacer, Amén. pero no con ligereza. O sea, hay Esa es mi una pregunta, Martica. función para, ¿Cuál es la Sí, ligereza? O sea, es que hay eso es una lo que quiero no por aclarar. cualquier cosa. O sea, Ahí debe pesar el espíritu, la mente de la persona, qué piensa él, qué está haciendo. Porque Cris, no es ir imponiendo manos a todo el mundo como se hace acostumbrado, digamos, cualquier oración y se eso, impone manos. que imponen manos a todo el mundo, por ¿no? ejemplo, perdón que Ajá. los interrumpa, por ejemplo, hay una práctica cristiana que hasta que cuando van a comer hasta le ponen la mano a la comida, Bueno, que, que cualquier cosa, y es una promesa de parte de Como Dios. si las manos tuvieran ajá, alguna Y, cosa. no. y mucha gente se aferra a lo que Moisés dice, que cuando alzó las manos ganaba la batalla y cuando las bajaba, entonces muchas personas hacen eso. Pero es una promesa que dice el Señor a su pueblo, le dice, y en mi nombre pondrán las manos y se sanarán, pero lo que dice el hermano, tiene que ser uno guiado por el Espíritu Santo. No ser ligeros a todo el mundo. O sea, exacto. Entonces, para conclusión práctica, no va a ir a cada esquina. O yo veo que es en dos ocasiones, para oración por los enfermos y Amén. para mandarlo en una Ajá. función de. Administrar, exacto. Por ejemplo, yo me acuerdo que Solamente lo veo en eso, pero no sé. Yo me acuerdo que vi una predicación donde a una persona, un tipo, se le estaba pagando como la laptop y dijo, voy a poner mis manos en esto para que sea reemplazado. O sea, a ese tipo de cosas yo creo que no Para está burla, sí, eso no tiene nada exacto. que ver. O por Eh, ejemplo, a una eh, persona que tome el siga, dinero, siga, perdón hermano, disculpe que lo siga, no interrumpa, te preocupes. y tome el dinero y empieza a orar por eso. No, y es que voy a poner mis manos y voy a bendecir esto. O sea, ¿quiénes somos nosotros para bendecir? Y, y la, y Bueno, la, y está muy bien escrito, como dijo Martica, o sea, es por los enfermos y es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por el Ruach. Y no puedo salir yo, por ejemplo, a ponerle, encontrarme un indigente en la calle y ponerle las manos encima y orar por él, porque primero Dios no me lo ha puesto en el corazón. Y todo yo, como dice en la Biblia, Dios es un Dios de orden. No creo que a todo el mundo uno le vaya a ir colocando las manos. Ahora imagínense ahorita con lo del COVID y eso a uno orando por todas las personas enfermas con todas las precauciones que habían. Entonces, yo sí creo que tiene que ser como el hermano Joseph decía, que es dirigido por el Espíritu Santo. Es que Eh, ni por mi esposa, ni por mi esposa, yo me siento con la facultad de hacer eso solamente cuando está enferma, que el Señor como que me dice, ponga sus manos, lo hacemos, pero el resto ni para orar hacemos eso. bueno, ok. bueno, Entonces, para conclusión práctica, ajá. vemos que el tema de imposición de manos como creyentes es válido siempre y cuando sea por ahora, ¿no? Y no quiero cerrar la banda, pero por ahora lo que entendemos es para sanación o prácticamente es para sanación o para un No, tema porque cuando ministerial. fueron enviados los 42 también los apóstoles sobre otros le impusieron las manos y los mandaron a predicar, o sea, para una función específica del evangelio. Ahora, Correcto, pero ¿por qué lo pregunto? Porque aquí el tema de Azazel era como que le imponían las manos, pero para, transferir. Que cargara para el pecado.
transferir los pecados. Entonces, Tiene mire cuidado. mire que en este caso era, a ver, supongamos que yo hago esa acción, ¿no? Entonces era de mí hacia alguien o hacia algo, en este caso el animal. Pero si Pablo allá dice, oiga, no sean ligeros, es como si también pudiera ser de allá hacia acá, porque dice manténganse puros, o sea, como si fuera un canal de comunicación, por decirlo así. Entonces, no quiero que nos pongamos místicos al respecto, que no se trata de eso, pero sencillamente de manera práctica lo veo como que si la escritura lo dice es por algo. Entonces, Sí, ya, o sea, no nos pongamos en la profundidad de ver, Sí. no, es que se comunican las mentes, se comunican los espíritus, se comunican. Mire, sencillamente, práctico, la Biblia nos dice, no seamos ligeros para imponer las manos, impongámosla en caso de que Adonai nos ponga en el corazón, orar por la sanidad de una persona, y ya, es lo que nos incumbe, ya todo lo demás, que Adonai nos vaya mostrando, porque no me Amén. gusta cuando nos metemos a veces como creyentes nos metemos mucho en el misticismo y a nosotros nada de lo que es místico nos interesa, no nos sirve, no nos edifica, no nos hace crecer. Eh, Creo que el ser humano naturalmente tiene un morbo hacia lo místico, porque eso siempre llama la atención, no sé por qué, pero no es para que nos involucremos en eso. Sencillamente, ya tenemos los parámetros de imposición de manos y ya, los llevamos a la práctica. Amén. Sí. Betty, ¿tú vas a decir algo o el hermano Joseph? Cris, perdón, hermano, para concluir con el versículo, está en Marcos 16, 16, dice, perdón, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Punto. Ya. Al Gracias, ellos Betico. fuera, al Betico, si no vas a nosotros, hablar, le pones mute, porfa, que se escucha un vientecito ahí. ok, gracias, Betico. Estos discípulos en Marcos 16 fueron enviados. Se les pudo haber colocado físicamente las manos o haber dado autoridad, facultad, para que ellos cumplieran esa misión, ese ministerio que le habían encomendado. Hay veces que vemos personas que, como ahí dice, tomarán cosas mortíferas, tomarán serpientes en su mano y no les harán daño y todo esto. Hay personas que lo han hecho físicamente, creyendo esto que es literal, porque ahí lo que están es identificando demonios utilizando animales violentos, pudiéndolo decir así. Personas han muerto, han sido picadas por estas serpientes, lo hacen. Bueno, lo que pasa es que hay que tener claro una cosa, y ahí es donde nos vamos con todo. Hay que tener claro que, o sea, tenemos que tener como el discernimiento, la sabiduría y la humildad de que la escritura nos vaya enseñando. Por eso a veces no podemos ser como Claro. no sé cómo decirlo, tal vez atrevidos o tal vez no sé, sí, como ligeros, en el sentido en que si ese fuera, yo alguna vez escuché, bueno, no he verificado en Google, no he buscado la noticia, pero escuché que alguien también se había quitado un ojo alguna vez, que porque si tu ojo te fuera causa de pecado, y uno dice, oiga, es como puro sentido común, o sea, no hay que ser un erudito de la escritura, no hay que ser un super ungido, es sentido común. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo es que falta el sentido común? Entonces, a veces es lo que pasa con los mandamientos. O sea, entonces, estamos de acuerdo en lo que decíamos al principio. Los mandamientos no es para racionalizarlos, porque la primera instancia a un mandamiento es obedecer, punto. Eso es lo primero. Ahora, tenemos que, cuando ya aceptamos el mandamiento, tenemos que empezar a saborearlo. O sea, ya estando dentro del mandamiento, empezamos a saborearlo. Bueno, ¿qué nos estará enseñando Dios con este mandamiento? No, pero es que ustedes, ¿qué es que ustedes son los mandamientos? Entonces, y el lana y lino, no se pueden vestir de lana y lino. Y ya nosotros, que Dios nos ha dado toda la escritura, no solamente el Nuevo Testamento, ya uno dice, bueno, ok, lana y lino, pues uno revisa ahí
su ropita, y uno dice, bueno, ¿qué nos estará enseñando Dios con este mandamiento? O sea, se pone uno a entrar a analizarlo más allá de la literalidad, porque no se trata, o sea, si pensáramos que Dios a través de esos mandamientos lo hace porque sí, o sea, como que nos hace falta una parte, y es la parte en donde Él nos está instruyendo. Porque al final todo esto, lo que siempre decimos, o sea, Dios es Dios, Dios no necesita que nosotros hagamos algo para que Él sea más santo. Los que Mezclemos la lana y necesitamos el la lino santidad, o no. correcto, lo que nosotros, los que necesitamos de la santidad de Dios somos nosotros. Ah, es decir, que con sus mandamientos Él me está enseñando santidad. Ah, o sea, sed santos porque yo soy santo. Ok, Adonai, o sea, ¿en qué me vuelvo santo además de obedecerte con la lana y el lino? Ah, es que ¿será que me estarás Mezclas. enseñando que no puedes mezclar, que la lana representaba la vestidura del esclavo y el lino representaba la vestidura de los libres? O sea, que me estás enseñando que no puedo un día vestirme del cuerpo para arriba como esclavo y del cuerpo para abajo como libre, como creyente de la escritura. Ah, interesante, ¿no? Y ya uno va, empieza a saborear el mandamiento y a decorarlo y puede ser que pase mucho tiempo y no conozcamos nada de los mandamientos, o sea, Mm. de esos colores que puede tener el mandamiento, pero ya estando dentro del mandamiento. Pero el que juzga el mandamiento desde afuera, o Mm. sea, lo que yo siempre digo, mejor es que guarde silencio, que usted no Sí. está de acuerdo, que usted no, que es que yo no, inclusive me pasa o puede pasar con alguien que en la escritura lo ve de alguna manera y de pronto yo lo veo diferente, yo digo, bueno, o sea, no somos ligeros en el tema de, porque a veces nos pasa esto, cuando Dios de pronto nos enseña la escritura en su totalidad, uno se vuelve ligerísimo, uno se vuelve ligero para tirarle piedra al otro, para decirle, oiga, es que usted es que no ve, es que usted, o sea, mire, esa persona se lo está perdiendo. Nosotros preocupémonos por, por disfrutar lo que se nos da. Imagínense que Dios nos esté dando mucho y nosotros preocupados tirándole piedra al otro que tiene poco, no tiene sentido. O sea, es como que, o sea, es como menospreciar lo que Dios nos da, si lo vemos de esa manera. Entonces, nada, eso pasa con todo esto que estamos hablando. Bueno, Sí. hermano Joseph, ¿algo más que quiera Ok, agregar de su porción? culmino con lo de las vestiduras. Muy importante, el lino blanco resplandeciente. Ya precisamente aquí habla de lino, no de lana. Otras versiones o otras personas que enseñan hablan de que el lino es sacado de la linaza, y esto fue lo que presentó Caín, y la lana de la oveja que presentó Abel. Estas son muchas cosas que aparecen en mucha literatura. Pero las vestiduras con que él hacía todo esto, que va desde el inicio, pues, eran vestiduras blancas. Eran las sencillas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la máxima autoridad en ese lugar la representaba él, ¿cierto? Pero en este caso del 10 de Tisri, el séptimo mes, creo que es exactamente, Sí. solo la máxima autoridad era Elohim. ¿Ok? Porque las vestiduras sacerdotales, que bueno, ya sabemos a detalle qué contienen, toda esta cabot y tiferes que tiene, todo este lujo, esta hermosura, representaba obviamente a Elohim, pero no podían haber, digamos, dos semejantes en este aspecto. Solo este siervo, que también habla en Apocalipsis de que nos vestamos de vestiduras blancas, en Apocalipsis 3, creo que es el 19. Bueno, eso era como parafraseando, que es importante la humildad que representa esta vestidura. Bueno, pero creo que más que fueran blancas, es vestirse de lino, y el lino son las obras de los Kadoshim, dice. Bueno, pero eh, el detalle de la pureza del blanco, que por eso incluso por costumbre en Yom HaKippurim todos nos vestimos de blanco. Obviamente los santeros cubanos y todos estos también utilizan el blanco como pureza.
Pero bueno, eso tiene otro trasfondo. Lo importante acá es que eran vestiduras humildes, sencillas, y el cohen hagadol debería tenerlas hasta después del sacrificio, en el verso 23 del capítulo 16 que leímos adelante. Dice que después entrará a la tienda de reunión y se quitará las vestiduras con que hicieron todos los sacrificios, ¿cierto? Bañará su cuerpo, verso 24, en agua, un lugar santo, y se vestirá sus vestidos. Ahí ya sí habla de las vestiduras sacerdotales. ¿Ok? Una curiosidad, y no sé qué puedan aportar ustedes al respecto. Los dos machos cabríos debían de ser idénticos. ¿Sí han escuchado algo de eso? Bueno, debían ser idénticos, como verse en un espejo. Incluso creo que la imagen que coloqué, bueno, vamos a ver, vamos a moverlo un poquito por acá y me muevo yo, creo que ahí se ven, ¿cierto? Eso es obviamente Sí, una sí, sí. ilustración, ¿ok? Bueno, eso es una ilustración. Pero ¿a qué los quiero llevar con esto? De que debían de ser iguales, porque si fueran diferentes, podríamos decir una manchadita para Adonai y la otra la mandamos al desierto. Por eso es que no había opción de escoger cuál era cuál. Ok. Entonces, curiosidades. ¿Qué relación ven ustedes allí entre, vamos a utilizar los nombres Jesús y Barrabás? En este momento de que, recuerden que precisamente ya había aparecido Shiloh, ¿cierto? Génesis 49:10, hay una bendición que se le dice a Judá, que no será quitado su cetro de entre sus pies, la autoridad. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que venga Shiloh. Shiloh, ya sabemos, es uno de los nombres con que identificamos a nuestro Mashiach. Ok, llévenme el hilo allí. En ese momento no había Cohen Hagadol, y el que estaba como autoridad, porque ya le habían quitado el cetro, la autoridad a Judá, era Pilatos, ¿verdad? Había una costumbre de liberar a un personaje. Precisamente hablaban de la Pascua y todo esto. Pero bueno, ¿qué relación o qué cosa igual ven ustedes entre Jesús y Barrabás, o Yeshua y Bar Abba? Eh, mm, la verdad, nada, pero ahora que lo relaciono a este evento, sí puede ser que uno quedó como liberado, y el otro quedó para sacrificio del pueblo. Puede haber una relación ahí, ¿no? Y ciertamente la hay. Y obviamente Barrabás se fue vivo, pero iba a morir. Iba a morir, lógicamente. Hebreo 9:27. Es necesario que nosotros muramos una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, les comento. ¿Qué significa Bar Abba en arameo? Hijo del Abba. Ok. Vamos a traducirlo más literal en español, hijo del padre. ¿Cierto? Vamos para mantenerlo así, hijo del padre. Y Yeshua representaba incluso algo que entendieron los judíos, que le dijeron que era una herejía lo que estaba diciendo. Él decía que era el hijo del padre. ¿Cierto? Ok. También. Ok. Sí. Ambos Interesante. querían la libertad de su pueblo. O Barrabás no. Sí, era un Sí, revolucionario en sí, términos modernos. Ok. sí, era un revoltoso de O- buscando la libertad Buscando la libertad, pero digamos humana. Sí. un poco Fidel Castro para quedarse con el mando. Ok, bueno. Listo. Uno quería, recuerden la escena de David: tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo voy contra ti en el nombre del Señor. ¿Ok? Hay una lucha ahí tremenda. Tanto es así que Pilato le dice a Yeshua que hable, que sabe que yo tengo la autoridad no sabes que tengo el poder para liberarte de esto. Y él le dice que no tiene poder sobre él. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque
la idea de Yeshua de traer libertad a su pueblo no era de la bota romana, era otro tipo de libertad. Y Barrabás quería quitar, quería hacer libre a Sí, su pueblo, liberal pero de Roma. con su poder, con su fuerza, revolucionario. Incluso era Sí. acusado de asesinato. Bueno, entre todas estas cosas que busqué, yo mucho tiempo atrás había escuchado, pero ahorita buscando en Google, el nombre de pila, escuchen bien, el nombre de pila de Bar-Abba, de Barrabás, era Yeshua Bar-Abba. No está en la Torá. Son curiosidades lo que le estoy compartiendo. Y eran tantos detalles, era tan milimétrico todo, que lo que mencionó mi hermano hace ratico, de que la sangre cayó en el propiciatorio, por estos detalles tan pequeños, a veces nos creemos de pronto exactamente esto, que cayó precisamente allí. ¿Ves? Recordemos que el sacerdocio de Yeshua, digámoslo así, no es levítico. O sea, no necesitaba espargir la sangre 7 veces, nada de eso. La sangre ahí no cumplía ninguna función, podríamos llamarlo así, solo su cuerpo. Esta es una curiosidad que yo vi y me llamó la atención y me puse a buscar, y precisamente hay uno, no recuerdo la cita en el momento, la tengo en la parashá para mañana, habla de Bar Jesús. Yo no sé si ustedes escucharon nombrar un tal Bar Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces hay relación de que decía, o sea, significaría hijo de Jesús, ¿cierto? En arameo. Se hablaba arameo también en ese tiempo. Estas son curiosidades que conseguí y la busqué precisamente en el interlineal, pero debo buscarlo en griego, porque acuérdate que el interlineal en el Nuevo Testamento no me va a aparecer en hebreo, no me lo da, o es que no lo sé utilizar bien, pero bueno. Lo busqué y no me lo da en hebreo, pero literalmente significaría la cabra de Azazel, que se iba para el desierto, Barrabás fue liberado, pero llevaba en sí pecados de él mismo, lógicamente, porque Yeshua, como sacrificio para Adonai, cargó encima de nosotros, de él, nuestros pecados, nuestras faltas. Esa era como una curiosidad que quería compartirles al respecto. Hermano, Muy una pregunta, interesante. porque tal vez lo estoy entendiendo yo mal. Bueno, Entendí o estoy mal entendiendo, o sea, que Barrabás podía ser el otro macho cabrío. eso no lo entendiste mal. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Ok, es perdóneme. una simbología, Claro, que se presenta, una simbología que se presenta no en fechas iguales porque no era Yom HaKippurim, ujú, solo que son secuencias o eventos literarios que ocurrieron que apuntan al Mikeden, ¿ok? claro. Hacia el Es que oriente, tú, ¿Por qué Martica, yo no ves, estoy como de sombra de lo acuerdo? que ha de venir. yo Claro, te voy a ¿por qué decir no por qué, estoy de Martica. acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque la misma Biblia dice que Barrabás fue sentenciado a cárcel por sedición, homicidio, quien había pedido entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Había, había cometido homicidio. O sea, Ajá, yo no puedo pensar que sí. fuera un, un macho cabrío, o sea, un animal perfecto para holocausto Ok, cuando había cometido homicidio. ok. Ese punto está muy bueno, pero ¿por qué era acusado Yeshua? Pero Sabemos que él era perfecto, claro. acusado, pero no por No homicidio, culpable, sí. y no fue culpable, sino Pero por presión del eh, pueblo, del sumo sacerdote. Hechos 5 lo dice. O ajá. sea, él no fue encontrado culpable, No, 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 mientras no. que Barrabás sí. Estos Pero son mira, lo que quiero, perdón, Cristian, lo que quiero para aclararle de pronto a Martica, y no me malinterprete lógicamente. Estos son paralelismos que se hacen acerca de los eventos que ocurrieron, no necesariamente a cabalidad, porque estos debían ser perfectos, iguales, kosher, digámoslo así, y estos requisitos solo Yeshua los cumplía, solo que, bueno, y ¿ah? En él se cumplieron todos los sacrificios, se Todos, cumplió exacto. Azazel y todos los demás sacrificios, Eso, solo en él. tanto es así que esta simbología deja por fuera a Barrabás porque Yeshua los cumplió todos.
Él era incluso Azazel, también, que lo comenté al inicio, de la manera que él era violentamente Cargó el pecado. fue Sí. muerto. Él fue el Exactamente. único que pudo haber cargado el pecado. El Todos único. los sacrificios en uno. Exacto. Amén. Cristian, ¿quieres decir Mira algo? que igual, sí, que al final del día, por ejemplo, ese tipo de cosas, de entrada, ese argumento que dice Martica está muy bueno. También el otro argumento sería que no es precisamente Yom Kippur y que las fiestas proféticas que se han llevado a cabo, digamos que va hasta Pesach, van hasta Pesach. Sí. eh, y todavía faltan las demás festividades o citas bíblicas y haría falta Yom Kippur. Sin embargo, ahí hay un par de datos curiosos, interesantes. Es curioso. Pero lo que siempre decimos, o sea, yo, por ejemplo, si alguien lo ve, le ve paralelismos, o sea, porque es curioso que se llame Abba. Abba, pero sí, definitivamente, cuando dice que tiene que ser igual a Yeshua, ya uno dice ahí, bueno, ya ahí no son iguales. O sea, yo, mire, ese tipo de cosas yo las escucho porque me parecen interesantes Son buenas. y examino a ver con qué me puedo quedar y ya, pero más allá de eso, o sea, no es para uno, me hago entender, o sea, lo que siempre digo, esto no me va a hacer mañana que me despierte en la mañana más santo o Exacto. más frutos. O sea, esto es, entonces, mire que eso pasa en las congregaciones, hermano, y se lo comparto porque pues usted dirige una congregación y es lo que yo procuro también en el espacio de la congregación que nos dan a nosotros, compartir. A mí me gusta enfocarme mucho más en lo que edifica, o sea, en lo práctico. Esos temas son muy interesantes, pero se lo digo porque nosotros, y Martica, tú eres más testigo que nadie, en algún tiempo nos quedábamos como en las formas y en las formas y en las formas, y resulta que uno, la realidad es que uno está muy moldeado en las formas de cómo mira estas paralelismos, etcétera, en de quién estudia. Porque cuando yo escuchaba a Michael Root, todo eso que hablábamos al principio yo lo veía así. Después cuando estudiaba con, no me acuerdo, Jim Staley, que también tiene sus paralelismos, o después cuando estudiaba con el que estudia con Liliana Hunter, tiene unos paralelismos y que no sé qué, bueno, que no la verdad no necesariamente estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero entonces ya yo no me, o sea, si una persona ha visto 100 horas con un maestro y pues le ha servido para edificarse y ese maestro ve el paralelismo de una manera, yo no me voy a poner a pelear con esa persona por temas de paralelismos, por temas de, en lo que sí voy a sentarme a debatir con esa persona es, venga, ¿cómo está guardando Shabbat? ¿O cómo estamos guardando Shabbat? ¿Cómo estamos guardando Yom Kippur? Venga, sentémonos porque esto sí es importante. Aquí sí tenemos que ponernos de acuerdo. Pero que si uno lo ve, o sea, no podemos, por lo menos yo soy muy abierto a hablar de hipótesis. Inclusive, así yo considere que me hace más lógica una, yo digo, esto es una hipótesis. Porque tantas veces me ha pasado que yo he dicho, no, es que es así. 5 años después digo, oiga, no era así. Y juraba que era así. Entonces, yo creo que es prudente siempre, especialmente cuando uno llega a una congregación, porque claro, aquí es bastante más sencillo que todos estudiamos prácticamente de los 2, 3 canales de YouTube y se hace supremamente fácil ponernos de acuerdo acá. Pero cuando vamos a una congregación en donde son 20 personas y esas 20 personas se alimentan de 15 canales de YouTube, ¿cómo hacemos? Y estoy diciendo que hay gente estudiada, o sea, no podemos pretender que porque entendemos que Eric o que los del Guecho son personas diligentes y estudian, no hay otros maestros de escritura que no son diligentes y estudian. Hay mucha gente que estudia mucho, que saben los idiomas. Entonces, yo creo que lo que a nosotros nos concierne es entender que, oiga, ok, usted lo ve así, son posibles hipótesis, yo no lo veo viable por X, por Y, por Z, para mí es muy claro que no es así.
Sin embargo, yo respeto que si usted lo ve el paralelismo y eso le edifica, excelente. Así como el mismo Pablo decía, que usted lo haga así, excelente, para el Señor lo hace. Si usted no lo ve así, pues para el Señor no lo hace. No lo hace. Pero Pablo no se refería a los mandamientos, el mandamiento es mandamiento. Pero en todo lo demás, yo feliz escuchando, y cuénteme más. Y como, ok, no lo veo así por esto, por eso, por eso. Sin embargo, pues lo respeto. Entonces, eso es algo que he aprendido porque si no, miren, no salimos de la virtualidad. Por lo menos yo es lo que he aprendido. Si no tengo esa flexibilidad en los temas que no son mandamiento importante en el sentido, no digo importante porque pareciera que lo demás no fuera, pero en lo que es mandamiento, si no tengo esa flexibilidad de saber que hay varias formas de verlo, varias hipótesis, entonces no saldría de la virtualidad y me quedaría en la casa estudiando solo porque, ¿cómo hago entonces? Bueno, Martica, la pregunta porque ya nos estamos extendiendo mucho. No, ni más faltaba. Bueno, Pregunta para responder el lunes. No, señor. Devuélvesela a Betico, que Betico empezó Bueno, tirando una bomba y vimos que el capítulo 16 es todo lo relacionado con Yom Kippurín. Ahí lo dice en el 30 tal vez y 31, porque este día habrá reconciliación por ustedes y no sé qué, y chabatones, y en fin. Bueno, es Yom Kippurín, ese capítulo 16. Mi pregunta es, ¿por qué si es Yom Kippurín, por qué empieza el capítulo 16 con algo que vimos en el capítulo 10? Habló Adonai a Moisés después de morir los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. ¿Qué creen ustedes? Qué buena ¿Qué pregunta, tiene Martica. que ver Yom Kippurín con la muerte de los dos hijos de Aarón? Bueno, mis amados, bendiciones, que el Eterno los bendiga. Es muy buena, porque no lleva el hilo conductor para empezar por allí. Solo me recuerda lo que sucedió por haber hecho algo que Adonai nos pidió de forma indebida, tal vez aturdidos por el licor. Tenemos muchas versiones al respecto de qué hicieron, que lo hicieron mal, que produjo muerte. Pero que tenga que ver o esté relacionado con Yom Kippurín, para mí no encaja en ninguno. Bueno, yo sí lo relaciono a algo, Martica. A ver. Mira que el segundo versículo dice, Adonai le manda a decir a Aarón, por medio de Moisés, no entres al propiciatorio porque si No, al entras propiciatorio no, al adentro. El propiciatorio, Después del acuérdate velo. que es la tapa del Aarón. por eso, ahí donde está el propiciatorio. A las cortinas. Lugar ¿A dónde santísimo. está? Ok. Sí, Al a eso me santuario. refiero. Adentro, listo. Santuario. Al santuario. No sé si al santuario, al lugar A la santísimo. parte de adentro, a Sí, lo al del velo. santuario. que se ha llamado Kadosh Kadoshim. El propiciatorio es la tapa, Cristian, donde Dios se Te voy manifestaba. a poner mute, porfa, que si vas a hablar, lo quitas. ¿Estaba hablando? ¿Estaba hablando, Betico? Creo que sí. Es que es como si se te escuchara, como si estuvieras tapando el micrófono, Betico. Sí, cuando yo digo el propiciatorio, sí, yo sé que es la tapa El del lugar arca del donde pacto. está. Sí, yo me refiero al propiciatorio, entrar al propiciatorio es entrar donde está el propiciatorio, el arca del pacto. Ok. El lugar santísimo, el que está después del velo. ¿sí? Ujú. Entonces ahí Adonai le está diciendo, no entres en cualquier momento porque morirás. Sí. Entonces, pues ahí está relacionando que entrar de la manera inadecuada es muerte, o sea, es muerte como le pasó a los hijos de Aarón. O sea, es como... O sea como que antes no había sido dado a los hijos de Aarón y entraron, entonces ¿por qué murieron? Si hasta ahora se estaba diciendo eso. porque hay un tema en común, que es no morir en el lugar santo. Entonces, para que no muera en el lugar santo, como ya ha pasado antes, obedezca mi voz, porque si usted no me obedece y usted entra de una manera diferente a como yo le digo que entre, pues va a haber muerte, como ya lo hubo antes. O sea, como el protocolo, rompiendo el protocolo, hubo muerte. Para mí se relaciona a que evitar la muerte en el lugar santo. Punto. Ahí no dice, como yo lo entiendo, que evitar la muerte en el lugar santo.
que no entre de forma inadecuada Porque puede al morir. lugar santo y porque si no morirá, habrá una consecuencia. Entonces, ¿qué veo yo? ¿Qué veo yo? Entonces, si yo reviso el caso de los hijos de Aarón, normalmente uno llega a pensar que el castigo de los hijos de Aarón fue la muerte, ¿cierto? Ujú. Y si uno lee bien, no. Fue La la consecuencia. consecuencia de su pecado. Fue la consecuencia del pecado, no un castigo. O sea, Adonai no nos castiga por el pecado, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, incluida la muerte eterna. ¿Mm? Martica, O es sea, como lo hemos una red denominado eléctrica. castigo. ¿Cómo? Yo siempre lo relaciono con electricidad, yo creo que por eso estudié electricidad. Una Es causa y efecto. como un Sí, barraje eléctrico. Si sí, una persona va y toca una barra eléctrica, uno no dice, oiga, la electricidad lo castigó. Pues se entiende, ¿no? Se entiende, pero es, oiga, esa persona sufrió las consecuencias claro. de haber tocado algo de la manera inapropiada, de no haberse Y puesto guantes. hay unas leyes físicas que no son castigos, sino son consecuencias si usted las atraviesa, no las hace caso como están dadas o qué sé yo, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Entonces, ¿a qué me lleva eso? ¿Por qué lo pone aquí? Me parece a mí, en este primer verso, es que hay un límite de la santidad, hay un límite. Entonces, allá en el caso de los dos hijos de Aarón, había un límite para la santidad y ellos transgredieron ese límite. Martica, Aquí ¿y sabes qué pasa con la energía en general? O sea, pasa con cosas, ¿cómo se llama? Como eh, con uranio y estos productos. O sea, que tú no te puedes acercar porque te metales, mueres. Ah, metales con los metales. Metales. no, con los que hacen bombas atómicas Los y elementos Ah, radiactivos. Ah, radiactivos, elementos radiactivos. radiactivo. Entonces, un ser humano no se puede acercar porque según la radioactividad, se llama así que la radioactividad. sí. Una persona puede durar 5 segundos y se muere, 10 segundos. De acuerdo Y al no pasa material, con emite un nivel de radiación X o Y de que radiación, perdón, es que radioactividad, de radiación. La electricidad también a veces ni siquiera hay que tocarla y el arco eléctrico, energía. Entonces, o sea, si la presencia de Adonai está ahí y pone unos límites, es como cuando lo mismo pasa con la electricidad, que una cosa es cuando está lloviendo versus cuando está seco el ambiente. Entonces, cuando está húmedo el ambiente, se conduce más fácil la electricidad por el aire y hay que tener mayor precaución. Entonces, o sea, yo veo a Adonai ahí poniendo unos límites y es sencillo, como pasó en el monte Sinaí también, nadie se acerca al monte. Mire que ahí el radio era más grande, o sea, por lo menos aquí en el santuario, en el lugar santísimo, perdón, es un cuarto pequeñito. Nadie entre, pase estas cortinas, este velo, nadie pase este velo, pero es un cuadro pequeñito. Y Adonai dice, bueno, esos son mis límites. En la montaña del Sinaí el límite era más grande porque era toda una montaña. Entonces dice, así llega un animal o llega una persona, para que no mueran, no se acerquen. Y cualquiera diría, pero un animal, ¿qué culpa tiene? O Tienen sea, que haber límites para en- que no en- hayan excesos. pues que es la presencia de Onai, o sea, o sea, imagínate la energía o la presencia de Onai, pues emana energía, etcétera, que desconocemos, pero sencillamente, o sea, se entiende con las leyes naturales, se alcanza a percibir un poco. Entonces, es una cuestión es una cuestión de cuidado. Claro, no es un castigo, es una consecuencia. Mm. Y mira, los límites son en todo, bueno, no, supongo que no vamos a ver el 17, pero hay uno en el 17 en 100, que son ahí está parte no, en el 18 es que está lo de las relaciones desordenadas familiares, en el 17 es otra cosa con los sacrificios, pero ve uno santidad en todo y con todo y por todo y sí, santidad en todo. Si en el Mizcán no podían entrar las mujeres, uno, afuera entraban todos los sacerdotes,
Unos solamente era que hacían, unos determinados hacían el sacrificio de los animales, unos podían entrar a donde estaba el pan de la proposición, la luminaria, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y solamente uno podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim. O sea, todos esos límites, ¿para qué? O sea, para santidad. O sea, la santidad necesita límites. Entonces, no nos molestemos cuando nos ponen límites y sobre todo con Elohim. Mire, cuando uno, si yo los invito a ustedes a mi casa a compartir un almuerzo, ¿ustedes creen que no hay límites? Hay límites. Por supuesto que sí, Cristian. Diga, Primero, para mí no, Cristian, diga, para mí no, no. para él no, él no. O sea, hay límites con la comida, porque solamente voy a compartir lo que pongo en la mesa. Hay límites en el espacio, porque no se pueden ir a dormir a mi cama. Hay límites en el tiempo, porque llega un momento en que hay que decir adiós. O sea, en toda nuestra vida hay límites hacia amemos, compartamos, queramos. O sea, hay límites. No nos molestemos con los límites y sobre todo con las cosas de Elohim, porque tiene que haber límite de la santidad. O sea, con Elohim no es de cualquier manera, como yo quiera, ni el día que quiera, ni la forma que quiera. O sea, Él nos está enseñando que es como Él quiere, porque Él lo necesita, no, como bien Cristian le decía hace un rato, Él no necesita nada de nosotros, nosotros somos los que necesitamos esa santidad, ¿m? Porque tenemos que tratar de ser como Él fue. Nosotros lo necesitamos para poder llegar a... ¿m? Es Bueno, límite de la santidad, es para mí esa, porque empieza con esa historia de los dos hijos de Aarón. está muy bien explicado eso, lo de los límites en su casa. Ya lo sabemos, no podemos abrir la nevera si nos invitan a comer por allá. No. Bueno, mire, yo le tengo otra, pero tiene que ver con lo que usted mencionó hace ratico que me viene llamando la atención, y es que en el capítulo 12 de Levíticos, que leímos unas parashot atrás, hablan de Tamei Tahor y todo esto, y habla de la mujer que da a luz y adquiere una condición tamé, Sí. no buscada, no provocada. De alguna manera, pues es una bendición traer un niño, dar a luz y todo esto. Bueno, pero usted mencionó ahorita que las mujeres no podían entrar al Micán, y eso me tiene a mí dando vuelta en la cabeza hace días por esto mismo. ¿Ok? Lo leo. 12:1 al, yo creo que al 3. Vamos a ver, ya le digo. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Aarón, ahí caben hijos de Aarón, mujer y hombre, diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. En el 8º, que se hace la circuncisión, puede ir, porque ella está como, tiene ese, como ese beneficio, pues, de poder ir a presenciar el Brit Milá, ¿ok? Por eso puede entrar. Será impura como en los días de su menstruación. Al 8º día, dice, circuncidará la carne del prepucio de su hijo. Debe hacer acto de presencia, me imagino. Y el 4 dice, y ella permanecerá 33 días en la tajorá, diríamos nosotros, en el proceso de la purificación En la de su sangre. separación. Eso. Y aquí es donde viene lo que me llama la atención. No tocará nada que sea santo. O sea, no podía ir a la circuncisión. En este caso no podía. En este caso, por eso es que me llama la atención que la mujer no podía entrar. Yo creo que, porque es que el oferente, digamos, la persona, como siempre Israel, denota, marca, señala que es el hombre el que llevaba o presentaba la ofrenda. La mujer, pues, en la casa o criando muchachos o pariendo, pero no hacía nada de estos rituales, me imagino, en esta mentalidad que tenían. Dice que no tocará nada santo, y hablábamos en estos días que en la Keilah o en el grupo no puedo prender la luminaria porque tengo la nidad, no me puedo sentar aquí, o no puedo ir a Shabbat porque tengo nidad. No, eso no aplica. Esto no aplica por eso, pero ha sido tan enseñado así No erróneamente. está el templo y el servicio levítico lo ha hecho Yehoshua. O sea, esas son las dos razones.
Sí, esas son muy buenas y yo creo que serían las claves para esto, pero no quiere decir que yo no puedo, como se enseñó en el cristianismo, digámoslo así, llamémoslo así, no haciendo juicio, sino ninguno de los que, por lo menos cuando yo inicié, no era casado, yo con mi esposa casado por la jupá, bueno, cuando eso era con el pastor y esto, no éramos casados y yo no podía subir a donde estaba la batería, no podía tocar el teclado, no podía nada. Mm, Por eso, porque es catalogado ese lugar como un lugar santo. Entonces lo ven tan santo que no pueden, lo que no asimilan pueden Sí, tener, al eso templo, al Mizcán. se No, van, hermano, eso, ese es sacarle contexto las eso es cosas. claro, religiosidad, sí. claro. Entonces yo Eh, quería, perdón, Cristian, para finalizar la idea que tenía, de que solo era en este tiempo que pasaba esta mujer en este proceso de purificación, hablemoslo así, que no podía ni tocar nada santo, ni ir al santuario hasta que los días de su tojorá ocurran. Mm. Es decir, después que estaba, no estaba, ahora, sí. Inhabilitada. no estaba tamé, es decir, estaba tajor y podía asistir y entrar al santuario. Hasta ¿Ve? cierta parte, sí, en el Sí, patio. claro, claro, claro. Hay lugares, hay límites, como Sí. dijo usted. Amén. Hermano, Bueno, disculpe, respecto a lo que dice de que trasladaban, o sea, cuando no dejan subir a un lugar por ejemplo, que no dejan a una persona, tocar el piano y eso si no está casada. O sea, yo le pregunto a usted, usted que dirige una congregación, por ejemplo, si llega una pareja que están viviendo y no están casados, ¿usted le permitiría predicar la palabra o, o participar? Listo, esa es la pregunta completa. Sí, sí. Bueno, amada. Ocurre que las personas que se acercan con un corazón circuncidado del Eterno, por el Eterno, tienen unos frutos. Listo, se debe hacer obviamente la sesión del casamiento, podríamos decirlo así. ¿Ok? Porque es importante que estemos alineados con lo que el Señor aprueba, el matrimonio. Listo, ya nosotros conocemos que bajo la jupá, antes de pronto nada más por civil, y el pastor, bueno, echaba la bendición y terminaba en otro caso. Pero yo, en lo personal, si yo sé que estas personas tienen unos frutos eh, que a mi parecer, y son conocidos de buen testimonio, que están sirviendo al Eterno, que no se han podido casar, se les puede ir enseñando, y si tienen una palabra que sé que no porque no estén casados no tengan el ruaj, que ese es otro detalle, que no porque listo no están casados, obviamente estarían en fornicación, ¿ve? Pero sería como una fornicación que podríamos decir nosotros, entre comillas, pasable entre nosotros, ¿ok? Porque deben estar casados, lo que dice la Torá, pero no llegar al límite de decirles, no, ustedes no están casados, no pueden, incluso si a ver, vamos, no están casados, no pueden ni siquiera ingresar a la iglesia porque todo el lugar sería santo. Hermano, una pregunta. Que es estar casados de Una acuerdo con, pregunta es que con las escrituras. me dejó dudando unas cosas, hermano. Ya va, que Martica hizo una pregunta, pero entonces esperemos a ver que se escucha como feo. es que se le escucha raro, Betico, pero dale, te intentamos oír. Por ejemplo, hermano, nosotros estamos casados por lo civil. A nosotros, por ejemplo, para asistir a la congregación de su merced, tendríamos que casarnos por la jupá. No necesariamente. Es un proceso al que debemos ir. O sea, para estar de acuerdo, alineados y bajo la jupá, ya sería un proceso de casamiento diferente al que tenemos nosotros como costumbre. Pero dice que procuremos el bien delante de los hombres también. Es necesario, bajo la ley que vivimos, estar casados. Esto es una cuestión legal, ¿verdad? Pero a nivel espiritual, para nosotros que estamos viviendo mandamientos y todo este proceso, es importante alinear eso lo más rápido posible para que no haya como una brecha que nosotros llamamos para que pueda entrar, digamos, el enemigo y hacer desastre
por esa brecha que hay en ese muro, esa protección que hay. Pero Martica preguntaba algo y sí me llamó la atención que qué es el matrimonio. ¿Cómo fue? ¿Qué es estar Chicos, casados según chicos, las venga, escrituras? una pregunta. Lo que pasa es que se está alargando mucho el video Sí, y el estudio, y de hecho, pues ese técnicamente no es un tema de esta parasha. bueno, Entonces, o sea, voy a terminar acá el video. Si quieren, y lo podemos seguimos Ah, ok. discutir pasando. ahorita, pero no quiero mezclar los temas porque ese es un tema muy amplio como Sí. para pasar por encima así rápido, que yo entiendo lo que dice el hermano, y tendríamos que empezar por el principio. ¿Qué dice la escritura? No cuál es la costumbre, no. ¿Qué dice la escritura? Tendríamos que empezar, o sea, es un estudio más detallado que ya van casi 2 horas y no quiero Yo quiero terminar. Sí, terminar. excelente, Cristian. Termina el video. En Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Bueno, chicos, muchas gracias. Aquí nos queda entonces, terminamos este capítulo y si Adonai nos lo permite el próximo año, continuamos con el siguiente. Listo, voy a terminar aquí la Amén, grabación. amén. A los viewers en YouTube.